Buenos días, docentes y compañeros presentes. El día de hoy realizaré una presentación acerca de púrpura posttransfusional, en donde los integrantes son Marcela Cárdenas, Farid González, Javiera Tejeda, Catalina Bebar y quien les habla, Catalina Romero. Antes de comenzar esta presentación, es necesario recordar que en los bancos de sangre y en la UMT o Unidad de Medicina Transfusional se realizan transfusiones sanguíneas, el cual es un procedimiento en el que previamente se tuvo que extraer componentes sanguíneos de un donante para luego ser almacenados, distribuidos y transferidos a un receptor o paciente que lo necesita, ya sea por patologías hematológicas o por situaciones de riesgo vital como un traumatismo, por ejemplo. Este proceso puede generar reacciones hemolíticas antes, durante y después de la transfusión sanguínea, debido a una serie de factores propios del paciente. Entre estos se encuentran las reacciones posttransfusionales, que pueden ser severas y poner en riesgo la vida del donante, lo cual puede ser causado debido a una reacción del sistema inmunitario del paciente frente a los componentes sanguíneos considerados como extraños en su organismo. Los objetivos generales de esta presentación son definir y caracterizar qué es una púrpura posttransfusional, explicar el mecanismo fisiopatológico de la púrpura posttransfusional, identificar las técnicas utilizadas en el laboratorio de inmunohematología, medicina transfusional, para poder diagnosticar esta patología y, por último, describir el tratamiento y la prevención de la púrpura posttransfusional. La púrpura posttransfusional es una complicación inmunohematológica poco frecuente que se caracteriza por la aparición de una trombocitopenia grave, es decir, niveles de plaquetas menores a 10.000 por microlitro en un 80% de los casos. Esto ocurre entre 5 a 12 días después de una transfusión de componentes sanguíneos y es inducida por anticuerpos antiplaquetarios específicos. Entre sus signos y síntomas destaca por una diatesis hemorrágica, la cual se define como una erupción plana o papular presente en la piel o mucosa como consecuencia de una anomalía o daño en los vasos sanguíneos, y una presión intracraneana o HIC, sumado a un cuadro purpúrico con hemorragia, formación de quimosis, petequias y pudiendo llegar a un sangrado digestivo del tracto urinario e incluso una hemorragia cerebral. La incidencia o la prevalencia de la PPT no es bien conocida, pero se estima que el riesgo de esta complicación puede oscilar entre un caso por cada 40.000 a 300.000 componentes sanguíneos transfundidos. Los casos típicos de esta patología se observan en mujeres de mediana edad con un promedio de 50 años y en un rango que va desde los 21 a los 80 años, aunque también se han observado algunos casos en hombres. Los pacientes con factores de riesgo son mujeres entre 60 a 70 años con antecedentes de una o más gestaciones y que han sido preinmunizadas, como también pueden ser mujeres u hombres que han sido sensibilizados previamente por transfusiones sanguíneas. Salvo raras excepciones, todos los casos tienen una historia en común de aloinmunización frente a antígenos plaquetarios específicos o HPA, que son inducidos por gestación o por transfusiones, y prácticamente todos los componentes sanguíneos pueden desencadenar esta complicación. Se han descrito casos de púrpura posttransfusional relacionados con transfusión de sangre total, concentrados de hematíes, plaquetas y plasma. Y también cabe mencionar que a pesar de que las complicaciones hemorrágicas son graves, la mortalidad solo alcanza de un 5 a un 10% de los casos probables, a pesar de que se haya instaurado un tratamiento adecuado en ellos. El mecanismo patogénico de la PPT hasta el día de hoy sigue sin estar completamente definido, ya que no se ha justificado cuál es la razón del por qué existe destrucción en las plaquetas del paciente. Sin embargo, se han descrito 4 potenciales mecanismos patógenos, en donde el primero habla de que el antígeno HPA-1A se encuentra de forma soluble en el plasma de todos los componentes sanguíneos, por lo que puede ser absorbido por las plaquetas HPA-1A
negativo del receptor, transformándolas de esta forma en diana para el correspondiente anticuerpo. Esto es un mecanismo posible ya que hay estudios que comprueban una posible absorción de antígenos plaquetarios solubles en el plasma del donante sobre las plaquetas del receptor. El segundo mecanismo define que el anticuerpo HPA-1A soluble puede interactuar con el anticuerpo correspondiente y formar inmunocomplejos, los cuales secundariamente se fijan a las plaquetas del paciente a través de los receptores Fc, induciendo su destrucción por el sistema mononuclear fagocítico. El tercer mecanismo describe que la transfusión sanguínea induce a una respuesta inmune, lo cual es una respuesta anamnéstica con un incremento rápido de la concentración de haloanticuerpos y también una respuesta autoinmune, en donde existe producción transitoria de autoanticuerpos, por lo que los anticuerpos reaccionan con las plaquetas autólogas y luego existe un aumento de la concentración de anticuerpos anti-HPA-1A que reaccionan con el antígeno HPA-1A soluble o con las plaquetas HPA-1A negativo. Finalmente, existe otro mecanismo que define que en la fase más precoz de la respuesta aloinmune emerge un anticuerpo inmaduro que no tiene la especificidad restringida al antígeno HPA-1A, por lo que es capaz de reaccionar tanto con las plaquetas transfundidas como con las plaquetas del paciente. Estas últimas son HPA-1A negativo. El diagnóstico diferencial se debe realizar incluyendo otras causas de trombocitopenia, como por ejemplo la púrpura trombocitopenia autoinmune o PTI, trombocitopenia inducida por fármacos, trombocitopenia por heparina, entre otros, y su confirmación se realiza demostrando la presencia de haloanticuerpos antiplaquetarios específicos en el suero del paciente. En un 80 a un 90% de los casos se detectan haloanticuerpos anti-HPA-1A en pacientes HPA-1A negativo. Otras especificidades de anticuerpos son HPA-1B, 3A, 3B, 4A, 5A, entre otros. Y también es necesario mencionar que al realizar la detección pueden estar presentes 2 o más haloanticuerpos. En los casos que no se pueden detectar anticuerpos anti-HPA, es necesaria la utilización de técnicas de inmunofluorescencia y también las técnicas que conllevan la solubilización de las glicoproteínas de membrana como ELISA o MAIPA pueden alterar la conformación de algunos epítopos y producir resultados falsos negativos en la investigación de haloanticuerpos antiplaquetarios, por lo que no es tan utilizada esta técnica. Por lo cual, se debe realizar una tipificación de antígenos HPA clase 1 y clase 2, en donde los antígenos leucocitarios humanos son identificados a partir del DNA obtenido de los leucocitos de los receptores y de los donantes, y también pruebas cruzadas que nos sirven para detectar en el suero de los receptores la presencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos HPA presente en las células de su potencial donante. El tratamiento debe ser llevado a cabo lo antes posible por el riesgo de una hemorragia cerebral y para esto se puede realizar una infusión de alta dosis de IG por vía endovenosa, en donde se administra desde 1 gramo por kilogramo al día a 2 gramos por kilogramo al día durante 2 a 5 días, en donde en un 85% de los casos se observa una buena respuesta. También es útil el uso de corticosteroides, como por ejemplo la prednisona, en donde se le da al paciente 1 miligramo por kilogramo al día hasta 2 miligramos por kilogramo al día, en donde se normaliza el conteo de plaquetas en un periodo de 1 semana. La plasmaferesis es utilizada para reducir la cantidad de anticuerpos circulante y la respuesta frente a ello es variable, pero generalmente el cuadro clínico mejora en un periodo de 12 días. La transfusión de plaquetas no es de mucha ayuda, ya que debido a la destrucción de las plaquetas autólogas en el receptor, no es esperable que las plaquetas
No es esperable que las plaquetas que se vayan a transfundir, independiente de la compatibilidad que posean, persistan en la circulación en una mayor proporción que las propias plaquetas del paciente, por lo cual esta opción puede ser utilizada en pacientes que presentan sangrado activo. La esplenectomía solamente se debe llevar a cabo en pacientes refractarios con un elevado riesgo de hemorragia grave, por ejemplo, pacientes con una hemorragia intracraneal. Para la prevención de la púrpura posttransfusional y evitar la aloinmunización plaquetaria, se utiliza plaquetas ABO compatibles de un solo donante, plaquetas HLA compatibles de un solo donante, radiación UVB, ya que reduce la aloinmunización plaquetaria sin afectar la función de las plaquetas in vitro ni la sobrevida plaquetaria posttransfusional, y una leucodepresión de los componentes sanguíneos celulares halogénicos, ya que diversos experimentos indican que los productos sanguíneos leucodepletados tienen una menor probabilidad de generar una refractariedad plaquetaria. Como conclusiones, es necesario mencionar que la púrpura posttransfusional es una complicación inmunohematológica que se considera como tardía porque suele aparecer un cuadro clínico de 5 a 12 días luego de la transfusión y es poco frecuente, pero puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente si no se le da un tratamiento adecuado. Tiene una mayor prevalencia en mujeres de mediana edad con antecedentes de transfusiones previas o embarazos, pero de igual forma se han presentado casos en hombres. Esta complicación se caracteriza por la presencia de anticuerpos anti-HPA en el receptor que ataca los antígenos plaquetarios del donante, provocando de esta forma una destrucción plaquetaria en el paciente, entregando resultados en un hemograma con valores de plaquetas inferiores a 10.000 por microlitro. Para su correcta identificación en el laboratorio se deben realizar pruebas de compatibilidad y cruzadas para poder determinar la presencia de anticuerpos dirigidos contra los antígenos HPA presentes en las células de su potencial donante. El tratamiento para la púrpura posttransfusional es la administración de IG por vía intravenosa o endovenosa y también el uso de corticosteroides como la prednisona. Aquí aparecen las referencias bibliográficas que utilizamos para poder hacer posible esta presentación y muchas gracias por su atención.